Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en una de las disciplinas más ambiciosas y al mismo tiempo más controvertidas de la historia del pensamiento, la metafísica. A lo largo de esta sesión vamos a intentar desentrañar no solo qué es, sino también por qué este campo, que aspira a nada menos que a comprender la totalidad de lo real, ha sido declarado muerto en innumerables ocasiones, y sin embargo, de alguna manera, se niega a desaparecer. Así que la pregunta fundamental que nos ocupa, la que va a articular toda nuestra exposición, es esta. ¿Qué es la metafísica? Y veremos que lejos de poder ofrecer una respuesta simple y directa, la propia definición de la metafísica es ya, en sí misma, un problema filosófico de primer orden, un concepto que se ha ido construyendo y deconstruyendo a lo largo de toda la historia del pensamiento. Para abordar esta cuestión con el rigor que merece, vamos a seguir una estructura muy clara, dividida en 6 partes. Empezaremos por establecer sus definiciones fundamentales para saber de qué hablamos. Luego analizaremos la crítica que ha recibido, su sombra. Exploraremos el porqué de su supuesta muerte para finalmente evaluar su situación actual y sus posibles caminos en la filosofía contemporánea. Bien, pues para comenzar es absolutamente imprescindible que establezcamos qué entendemos por el término metafísica. Porque, lejos de ser un concepto monolítico, podemos y debemos aproximarnos a él a través de 4 sentidos distintos, pero que, como veremos, están profundamente interconectados. Fíjense en que estos 4 sentidos no son en absoluto excluyentes. Más bien al contrario, forman una especie de progresión lógica. Van desde lo más accidental y material, que es un conjunto de textos, hasta lo más esencial y profundo, una necesidad que parece anclada en la propia condición humana. Analicémoslos, pues, en orden. En su sentido más literal, más básico, la metafísica es un corpus de textos. Y el origen del nombre es, de hecho, casi un accidente bibliotecario. Fue Andrónico de Rodas quien, al editar la obra de Aristóteles en el siglo I a.C., se encontró con 14 rollos sin un título claro y decidió agruparlos y situarlos justo después de los libros dedicados a la física. De ahí su nombre, ta meta ta física, es decir, lo que está después de la física. En segundo lugar, y ya de un modo más sustantivo, la metafísica se constituye como una disciplina formal. Se postula a sí misma como una ciencia, pero atención, a diferencia de las ciencias particulares como la biología o la física, que estudian un tipo de entes, los seres vivos, los cuerpos en movimiento, la metafísica reclama para sí el objeto de estudio más universal que podamos imaginar. Esta ambición queda perfectamente reflejada en la que es la definición canónica, la definición de Aristóteles. Fijémonos bien en la fórmula. No se trata de estudiar lo que es en tanto que es un ser vivo, como hace la biología, o en tanto que tiene masa, como la física, sino lo que es en tanto que algo es. Es decir, la metafísica busca los principios y las causas primeras de la realidad en su totalidad, la estructura última y fundamental de todo cuanto existe. En tercer lugar, es fundamental entender la metafísica como una tradición de pensamiento. Conceptos que nos pueden parecer lejanos como sustancia, causa, ser, Dios, no son meras antigüedades de museo, constituyen el armazón conceptual, el esqueleto sobre el que se ha edificado gran parte del pensamiento occidental. Son, en cierto modo, las condiciones de posibilidad que nos permiten incluso articular las preguntas de nuestro propio presente. Y finalmente llegamos al sentido más profundo, la metafísica como una necesidad humana radical. Es, como diría Ortega y Gasset, un esfuerzo constitutivo del ser humano por orientarse ante la perplejidad fundamental de la vida, o, en las célebres palabras de Kant, una disposición natural de la razón, algo que la impulsa, de forma inevitable, a plantearse las grandes preguntas sobre el alma, sobre el mundo y sobre Dios. Ahora bien, es precisamente esta ambición desmedida, esta pretensión de ser la ciencia primera, la que ha generado, prácticamente desde sus orígenes, una profundísima sospecha. Casi tan antigua como la propia metafísica es su sombra, su reverso, la antimetafísica. Una corriente crítica que ha cuestionado de forma sistemática la legitimidad y la posibilidad misma de este saber. Kant, en el prólogo a su obra magna, describe con una lucidez magistral esta caída en desgracia. La que fuera considerada la reina de todas las ciencias, el saber supremo por excelencia, se encuentra en la modernidad despreciada y abandonada, como esa figura trágica, hécuba, que ha perdido todo su antiguo prestigio y su poder. A lo largo de los siglos, las innumerables críticas que se han lanzado contra la metafísica pueden, en esencia, destilarse en 2 grandes reproches, 2 acusaciones fundamentales y recurrentes. Por un lado, se la acusa de ser un saber inútil, un mero juego de abstracciones sin relevancia práctica alguna, y por otro, se la tacha de ser un saber ajeno a la realidad, una suerte de evasión de la vida concreta. Lo verdaderamente interesante es analizar cómo este reproche de ser ajena a la realidad se articula en 3 frentes distintos.
Desde el empirismo y el positivismo se la acusa de ser inverificable y por lo tanto no científica. Desde una perspectiva más vitalista, como la de Nietzsche, se la ve como un refugio, una invención de un mundo verdadero para no tener que afrontar la dureza de éste. Y desde el marxismo o el existencialismo se la critica por ser un abuso de la abstracción, que ignora la existencia material e histórica del ser humano. Toda esta acumulación de críticas a lo largo de la modernidad tenía que conducir, casi de forma inevitable, a un punto de ruptura, el anuncio de la muerte de la metafísica. Esta idea, que resuena en toda la filosofía contemporánea, encontró su formulación más radical, y desde luego la más célebre, en la obra de Friedrich Nietzsche. Nietzsche diagnostica la historia entera de la metafísica occidental, comenzando en Platón, como la historia de un error. ¿Y cuál es ese error? Haber postulado un mundo verdadero más allá de este mundo sensible. En este célebre pasaje de su obra, él narra en 6 fases, casi como en un drama, cómo esa idea se va debilitando, primero con el cristianismo, luego con Kant, después con el positivismo, hasta que finalmente es eliminada por completo, dando paso a una nueva forma de pensar que le encarna en la figura de Zaratustra. Y no fue el único. Otros grandes pensadores se unieron a este diagnóstico. Auguste Comte, por ejemplo, la consideró una etapa inmadura del pensamiento humano, destinada a ser superada por la ciencia positiva. Dilthey la acusó de ser fundamentalmente antihistórica, por esa pretensión de alcanzar verdades eternas. Y ya en el siglo XX el positivismo lógico, desde su estricto criterio de verificación empírica, la sentenció como un discurso carente de significado, un conjunto de pseudoproblemas derivados de un mal uso del lenguaje. Claro, llegados a este punto, la pregunta es ineludible. ¿Qué consecuencias se derivan de esta crisis tan profunda? ¿Y cómo ha respondido la filosofía a este aparente final? Porque, como vamos a ver, la muerte de la metafísica no fue en absoluto un final limpio, sino que dejó un profundo vacío, una herida en el corazón de la cultura occidental. La consecuencia principal es el fenómeno que el propio Nietzsche diagnosticó con una precisión demoledora: el nihilismo, la desvalorización de todos los valores supremos. Al derrumbarse los fundamentos metafísicos que durante siglos habían dado sentido y orientación a la existencia, el ser humano se encuentra de pronto en un mundo de hechos brutos, un mundo explicado brillantemente por la ciencia, pero que no proporciona por sí mismo una dirección, un propósito o una respuesta a la pregunta de cómo vivir. El poeta Rubén Darío expresa con una lucidez casi sobrecogedora esta angustia existencial. Es precisamente esa pesadumbre, la de la vida consciente, que tras la caída de las grandes certezas metafísicas se descubre a sí misma, sin brújula, ignorante de su origen y, lo que es más trágico, de su destino. Pues bien, frente a esta crisis, una gran parte de la filosofía del siglo XX, especialmente de la fenomenología y el existencialismo, emprendió un giro fundamental. Y aquí reside la gran paradoja. Se produjo un retorno al mundo de la vida, a la existencia concreta, es decir, precisamente a esa realidad que la tradición antimetafísica había acusado a la metafísica de olvidar. Pensadores como Husserl, Heidegger, Ortega o Sartre recolocaron en el centro de la reflexión los problemas radicales de la existencia humana. Este complejo panorama nos sitúa en la actualidad en una auténtica encrucijada. Hoy en el debate filosófico se perfilan 3 grandes vías de futuro para la metafísica. La primera, darla por concluida definitivamente, consumando así el proyecto de la crítica. La segunda, más ambiciosa, intentar una refundamentación sobre nuevas bases que la hagan inmune a las críticas del pasado. Y la tercera, quizás la más extendida, consiste en reorientar su tarea, no ya hacia la búsqueda de verdades eternas, sino hacia la comprensión de nuestra condición histórica y finita. Esto nos deja, para terminar, con una cuestión final y abierta. En una época como la nuestra, definida por el poder de la ciencia y la técnica, ¿qué destino le aguarda esa búsqueda radical del sentido del ser? ¿Se trata de un proyecto fallido que debe ser, de una vez por todas, eliminado? ¿O es, por el contrario, una necesidad humana tan persistente, tan radical, que encontrará siempre nuevas formas de manifestarse?